Pablo, muchas gracias por venir a tu programa, porque ahora ya es el programa, es la economía de Chaliú. Sos muy generoso. No, es lo que... Muchas gracias. Mañana vamos a estar en Mar del Plata, ¿no? Sí, claro. Sí. Jueves, hoy estamos grabando el miércoles porque mañana jueves tenemos un acto en el Partido Justicialista General Pueyrredón, así se llama el partido, pero bueno, Mar del Plata, en el Partido Justicialista. Vamos con el compañero Fabre, un grupo de compañeros de Mar del Plata. Bien, va a ser un acto con entusiasmo. Así que, bueno, me alegra que que mañana estés con nosotros en el acto, que hoy estés en el programa, que hayas tenido tantas apariciones públicas, ¿eh? Un poquito. No, te están publicando artículos. Somos una dupla de temer, ¿eh? Vamos yendo. En nuestro rol, que es el rol de incentivar el debate. Tal cual. Es el rol de que el próximo gobierno justicialista sea superior al gobierno que yo integré, y para ser superior tiene que ser más doctrinario, tiene que ser profundamente peronista, y eso es lo que estamos discutiendo. Ahora, la verdad que a niveles de popularidad venimos creciendo y venimos creciendo bien. Y venimos creciendo también porque algunas cosas de las que decimos... Algunas cuestiones que parecen profecías. Ahí te llaman el patriota, habría que decir profeta. Sí, yo me acuerdo que lo conversamos contigo en este programa sobre cuál podría ser el desenlace de la investigación de lo que se dieron llamar los cuadernos de Centeno. Y algunos decían, bueno, una derivación de esto es un expresidente preso como Brasil. Y yo decía, mire, sí, puede ser, no digo, pero me parece difícil. Parecía difícil porque conozco a los senadores y a las senadores del peronismo, y yo no las veo votando ningún desafuero. Claro. Sobre todo, y con todo respeto, no veo ningún varón del peronismo que vote el desafuero de una... No es de nuestros principios y valores. Se lo hicieron a debido por esa historia, ¿viste? Creo que fue uno de los actos de cobardía más grandes que ha tenido el Movimiento Nacional Justicialista, pero creo que después hubo una autocrítica muy profunda, yo te lo he comentado eso. Pero hay que repararlo. Pero hacérselo a una compañera, para mí es casi imposible. Que vos digas, sí, una compañera, viste, un varón, bueno, no es que vamos a entrar en el debate de género, pero que un varón del peronismo con B corta, no varón con B larga, varón con el diga, sí, para qué, no, eso, no está dentro de la esencia, no hace a nuestros principios y valores. Y como el peronismo está recuperando los principios y valores, entonces yo decía, mire, puede ser que termine como Perú, que esto termine con un presidente destituido, porque está claro que la familia Macri, todos sabemos lo que calza, y está claro. Ahora quieren empezar a explicar que no, que la autopista, que en el 2001, que en el 2002, que muchacho, no, que un fideicomiso, muchacho, ¿qué quieren explicar de un fideicomiso? Un fideicomiso tiene los bienes fideicomitidos, el titular del fideicomiso, que es el que pone los bienes, el fiduciario, que es el que organiza, y el beneficiario. No hay ninguna duda en este caso quién es el beneficiario de ese fideicomiso, ni quién puso los bienes, ni quién... No, claro. Muchachos, no inventen cosas, lo pueden inventar para otro, pero cualquiera entiende cómo funciona un fideicomiso. ¿De qué están hablando? Mirá, no hay ninguna duda que la familia Macri administraba el correo, y no hay ninguna duda que la familia Macri administraba la autopista panamericana. No dibujen, no inventen, no... Y si ahora inventan algo, bueno, el día de mañana se va a terminar demostrando... Va a ser peor. Claro, no inventen cosas, asuman con la hidalguía que corresponde, y bueno, empezaron a tirar el piolín, y casi era una derivación de lo que estaba aconteciendo, porque naturalmente esta investigación va par y paso con la crisis económica, que es lo que hablamos. Crisis económica que en realidad se transformó en una supercrisis,
porque tiene los desequilibrios fiscales que colapsaron el gobierno de Alfonsín. Yo creo que hoy supera el desequilibrio fiscal por la caída de la recaudación. Hoy. Después del año que viene, dicen, pero hoy supera el déficit del gobierno alfonsinista. Y esta recesión es muchísimo más dañina que la del 2001. Mucho más dañina. Y el sector externo está mucho más complicado que en el 2001. Claro. Mucho más complicado. Con lo cual, porque las empresas se pueden acomodar a un proceso devaluatorio. No hay manera de acomodarse a un proceso donde la tasa de interés real es de 30 puntos, entre la nominal 60 y la inflación que ellos proyectan 26, 27. No hay ninguna posibilidad, no existe la economía que funcione en ese plan. Una semana, un mes, un rato más, bueno, no existe. Y también dijimos que esto le iba a pegar a las grandes empresas y es lo que está pasando. Imagínate cuando empiecen a aparecer los balances para fin de año, van a ser bravísimos, ¿eh? Así como pareció el de Arcor complicado. Van a aparecer muchas más. Sí, van a aparecer muchos más. Y ahí, a mí me gustaría, Pablo, vamos a ver cómo evoluciona la causa judicial. Mañana jueves está la indagatoria, como puede ser que le pidan prórroga y que se preparen. Bueno, pero el hecho está, y eso tuvo una repercusión mundial. Si hay algunas situaciones que a veces pasa con Trump y algún hijo, imagínate con el propio presidente, su papá, su hermano, y que todos sabemos que él administraba las empresas. Claro, el mercado lo sabe. Claro. Él administraba las empresas familiares porque era el vivo de la familia, según el Langa. Él administraba, claro. Él administraba las empresas familiares. Y esto me tocó a mí verlo en el correo, así que vos sabés que yo llevé el decreto, le dije, bueno, hasta hoy, a partir de este momento se terminó, se rescindió el contrato. Fue un operativo que empezamos a las 11 de la mañana y terminó a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde dimos por terminado el operativo y al otro día a las 8 de la mañana abrieron todas las sucursales del correo a lo largo y lo ancho del país bajo la nueva administración. Es la empresa en términos de sucursales más grande de la Argentina. Claro, teníamos 5.000 sucursales en ese momento. Entre directas y fasorias. Bueno, lo que se llama, viste que vos tenés a veces una sucursal del correo en otro negocio y tenías ahí la posibilidad de recibir la paquetería, la carta. Bueno, en una época se llamaban estafetas, bueno, qué sé yo. 5.000 sucursales directas e indirectas era lo que contenía el correo en el año 2003, cuando se rescindió el contrato con la familia Macri. Así que de esto algo sabemos. A mí me gustaría, Pablo, si estás de acuerdo, que reflexionemos alrededor de un tema que se está empezando a instalar y que quizás por falta de dominio de los técnicos, de cómo se empiezan a decir algunas cosas y a veces son contrarios sensu al conocimiento simple de cómo funciona la economía y nos lleva a decir cosas y hacer análisis que quizás no sean los correctos. Por ejemplo, empecé a escuchar que esto de intentar dictar el procesamiento de Roca y si finalmente los fiscales le piden la prisión a Roca y la Cámara acepta en la apelación de que Paolo Roca vaya preso, es toda una maniobra de algunos poderes internacionales para quedarse con las empresas argentinas, digamos, ¿no? Entre comillas. Considerando que Paolo Roca sería una empresa argentina, que no hay ninguna duda que lo es. Primera definición, y esto es muy importante. En la economía argentina solo pueden funcionar empresas argentinas o sucursales de empresas extranjeras. No hay otra figura. Ayer, hoy y mañana. Que sea una sucursal
de empresa extranjera significa que la contabilidad de la empresa local, que es la sucursal, consolida Claro. en la casa matriz. Y vos te vas a acordar de esto. En la crisis del 2001 había algunos bancos que eran sucursales Claro. De bancos extranjeros. sucursales. Por lo Sucursales. tanto, la casa matriz se tuvo que hacer cargo de devolver los depósitos. La mayoría de los bancos, por más que tuvieran nombre extranjero como el Citi, son empresas argentinas. Una empresa es la constitución de 3 partes: el activo de la empresa, el pasivo de la empresa y el patrimonio neto de la empresa. ¿Dónde están los accionistas? ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro. Esa persona jurídica argentina, si es una sociedad argentina y no hay ninguna posibilidad, o es una sucursal, creo que de las que quedó ahora que yo conozca, era Bajo la Lumbrera, la de cobre. ¿Que se llama Bajo la Lumbrera? No, me equivoqué. Sí, sí. La de cobre, la que está en Catamarca. Sí, ¿y vos Bien. qué decís de eso? Eso es una sucursal. Al menos era. La productora, la mina productora de concentrado de cobre, es una sucursal de una sociedad sudafricana cuyos accionistas son australianos. La sociedad es sudafricana. Los australianos o compraron o hicieron una sociedad en Sudáfrica. Y esa abrió una sucursal en la Argentina, que es la que explota. Bajo la lumbrera. Si es Bajo la Lumbrera, tengo unas dudas ahora, pero me parece que es Bajo la Lumbrera. Pero es la que explota el cobre, que es el concentrado de cobre, que es lo que nosotros exportamos. ¿Está bien? Concentrado de cobre porque no es el cobre. Sí. Hay muy pocas usinas de cobre, una la tienen los chilenos, esto sale el concentrado de cobre y ese es el producto que nosotros exportamos. Es cobre y algunas cosas más. ¿Está bien? Ahí es donde dice que el oro, que la plata, todo ese. ¿Está bien? Por eso lo que exportamos, el producto que exportamos, eso, al menos en nuestra época, quizá ha cambiado en estos 3 años, era una sucursal. Después no conozco ninguna otra empresa que sea una sucursal de su casa matriz en el exterior. Todas las empresas que conozco, Ford, Son General argentinas. Motors. Porque está constituidos en el país. General Motors, por ejemplo, era una SRL, ¿sabías vos? No. Claro. ¿Cómo me enteré? Porque le tuvimos que dar el crédito famoso. No. En el 2009, cuando me traen el estatuto de la compañía, le digo, pero esto es una SRL. Y no es- calificaba. No calificaba. Claro. Entonces, por eso le tuvimos que caucionar Bueno. todos los autos. Cargill es una empresa familiar. Claro, Ni el siquiera accionista. es. Claro. El accionista. En Estados Unidos. En Estados Unidos. Acá es una sociedad anónima. Sí, acá sí. Que la conforman la familia Cargill y algún socio argentino, porque generalmente era el presidente o el CEO, porque en esa época no había sociedades unipersonales, cosa que ahora cambió con la Y puede modificación ser. de la modificación del Código Civil y Comercial que hicimos en nuestro gobierno, que eso también hay que discutirlo. Se permiten las sociedades unipersonales, lo cual es un contrasentido. Una sociedad Una sociedad de uno es medio raro. el tema. bueno, en nuestra época se llamaba unipersonales, pero tampoco calificaban. Ah. Ahora son sociedades anónimas unipersonales. Ah, sí. Bueno, eso fue la modificación del Código Una de Civil y las Comercial tantas. que hicimos Claro. ahora en los últimos años del gobierno de Cristina. Pero no importa. El general Cargill es la familia controlante, un socio argentino, Y hace la 98 a sociedad. 2, Claro. 99 a 1, y hace, en general, en el caso de General Motors era una SRL, todavía más ridículo. Pero bueno, no importa. Lo que sí importa, que no podés ejercer en el comercio ni la industria en la Argentina si no te autoriza la Inspección General de Justicia. Por lo tanto, la Inspección General de Justicia está en el Código Comercial, las leyes, los tipos de sociedades que puede habilitar. Y si no, una sucursal.
todas las sociedades, las de obra pública, Techim, sea Tenaris, sea Termium, no importa, la que hace laminado, el que es, son sociedades anónimas que el controlante está en Luxemburgo. El controlante del controlante es Roca. El controlante de la sociedad en Luxemburgo es Roca. Ya tiene que haber una persona física en algún momento. Eso es Roca. Esa sociedad es la que controla acá. Por lo tanto, si Roca en este momento vendió o no vendió su participación en Luxemburgo, nadie lo sabe, salvo él. Él decidirá si quiere seguir trabajando o no quiere seguir trabajando de empresario. Es una decisión de él. Allá en Luxemburgo. Lo que pase aquí, como controlante, tampoco ningún gobierno, ni el nuestro, ni no el llegás, es no una decisión de los privados. Allá, ¿cómo funcionan las sociedades anónimas? Se las puede en este momento vender a un ruso, a un chino, allá, ni nos enteramos. En este momento, Roca, creo que está en México, firma. Y ya está. En una escribanía, dice, le vendí toda mi participación, bla, 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 bla. Y no hay nada que se le Toma oponga. la plata, dame esto, y se terminó la historia. Ni nos enteramos, ni tiene la obligación. No, por supuesto. No, pero esto es muy importante. Ni tiene la obligación de decirlo. Porque la ley de defensa de la competencia tiene jurisdicción sobre las empresas argentinas. Esto nosotros lo vivimos mucho con el tema de las telefónicas. Cuando Telefónica España compró Telecom Italia, no tenemos jurisdicción. Vos le pedís la información y ellos te lo pueden mandar o no. Sobre las empresas argentinas no hay duda. Tenés jurisdicción. Pero sobre el resto, No. bien. Es cómo funciona el sistema, muchachos. Si no, hacemos un lío bárbaro. Eso desde el punto de vista jurídico. Desde el punto de vista económico-financiero, si una empresa está perdiendo plata, ¿vos invertirías en esa empresa? ¿Cómo vas a invertir en algo que pierde plata? Salvo que vos tengas información privilegiada y digas, compro ahora que pierde plata porque mañana va a ganar. Pero ahí vos podés decir, ponele que tengas una empresa que tiene dificultades financieras extremas y que por eso pierde plata. Y vos estás dispuesto a capitalizar la empresa. Muy bien. Es otro problema. Esa es otra historia. Claro, pero no es lo que estamos hablando No ahora. es lo que estamos hablando ahora. O sea, puede haber una persona o una empresa con suficiente patrimonio que dice, la empresa que voy a comprar pierde plata porque se endeudó al 8% anual y yo en realidad esa deuda la tomo yo, capitalizo, cancelo y ese 8% me queda. Bueno, eso ya son otras discusiones. Nah. Pero una empresa que hoy en su giro está perdiendo plata No, acá. porque tiene mal management, porque tiene un problema. No, muchachos, pierde plata porque no están las condiciones macroeconómicas. Ahora, Si no están las condiciones macroeconómicas para esa empresa, tampoco va a estar para el que intenta comprarla. Muy Eso bien. es lo que queremos decir. Claro. ahora, supongamos que sí, que hay un proceso de un monje negro, de ese comando que siempre pensamos que existe y que yo no digo que no, pero que tengo mis dudas, muchachos, es un poquito más complejo, el famoso Papa Negro, y dice, sí, yo quiero que la empresa pierda valor para comprarla más barata. Supongamos. En general, en el sistema capitalista funciona al revés. Cuando hacen una oferta pública de acciones es por encima del valor, por encima de la par. Pero supongamos que pasa esto. Le hacemos perder plata a la siderurgia para comprarla. Supongamos. Ahora, ese es un problema de Roca. ¿Qué sería? ¿Que le tenemos que defender la plata a Roca? O sea, Roca es multimillonario en dólares, 4.000 millones de dólares, supongamos que vale 2.000 la evaluación accionaria de la empresa y él decide venderla por 2.000. En vez de venderla, llevarse 4.000, en Luxemburgo se lleva 2.000. Pero la empresa argentina sigue siendo la misma. Es un problema de Roca cuánto vale la empresa.
y si quiere venderla o no quiere venderla. Supongamos que efectivamente la empresa, por temas accionarios, porque la acción bajó, supongamos que el valor de mercado, después Roca puede decir la vendo o no la vendo, pero si él la vende, es igual que cuando Chávez le dio la indemnización por Sidor. Mi número eran 2.200 millones, ahora en la justicia están diciendo otros números, pero no importa, suponete que son los números de ellos. Algo de esa plata vino para acá y la mayoría la invirtió en Estados Unidos. Era nuestra obligación, pero obviamente era una empresa, en ese momento el accionista eran nuestras empresas locales, entonces teníamos que velar por sus intereses. Pero en este caso, si él pretende vender su empresa argentina, es un problema de la plata de él, invertirá otra vez en Estados Unidos, más o menos. ¿Por qué invierte en Estados Unidos? Y porque la energía está más barata. Lo hablamos con ellos, no es que no lo hablamos, en su momento. Mire, tengo la energía mucho más barata. ¿Dónde voy a hacer acero? Y donde la energía esté barata. Entonces, en todo caso, a nuestras industrias, las que están en Campana, en San Nicolás, donde se hace el laminado, nuestras industrias en términos de empresas argentinas, no le va ni le viene. En todo caso, lo que puede pasar si la acción se valoriza más, se valoriza menos, es un tema de si vos las tenés de colateral para un crédito que pediste, te llama el banco y te dice, che, la acción bajó tanto que ya no me cubrí, poné otra. Pero para el funcionamiento de la empresa, esté Roca, esté otra persona, esté un sudafricano, de hecho, por eso empecé diciendo, Roca la podría haber vendido, y vos no te enteraste. Ni tiene la obligación de decir, más como se vendieron un montón de empresas. Viene el nuevo accionista, dice, yo soy el dueño, acá tengo el papel, mire. La discusión es esta de acá, porque esa que está en Luxemburgo, también es la propietaria de la mexicana, de la que está en Estados Unidos, de la que está... Por eso, yo a veces siento que empezamos a hacer reflexiones y del otro lado se nos quedan mirando. Porque terminan diciendo, pero estos en realidad no terminan de entender el ABC de cómo funciona el sistema. ¿Te puede gustar o no? A mí hay cosas que me gustan, cosas que no me gustan, igual que a vos. Por eso somos peronistas. Pero en este caso estamos en el modo de producción. El modo de producción es capitalista y estamos del lado de la oferta. Y la oferta funciona como la construcción de las personas jurídicas. Funciona como lo dijiste vos. Como lo dije yo. Después del lado de la demanda, el capitalismo tiene un lío bárbaro y ahí aparecemos los peronistas y perfeccionamos el sistema. Pero es otra discusión. Cuando uno mezcla, ¿no? Cuando uno mezcla y dice, mire, las empresas norteamericanas se van a quedar con las empresas de obra pública de Brasil, de los brasileros. Y entonces... Y yo me los quedo mirando y digo, ¿y entonces qué? Si la persona jurídica lo que va a hacer es pagar los impuestos, si no los evade, no hace ilusión o evasión, va a pagar los impuestos. Al margen de que sea un brasilero o que sea un norteamericano. No, porque resulta que la toma de decisiones y sobre la obra pública, el pliego lo hace el Estado. A ver si nos entendemos. El gobierno del Frepaso y de los radicales, que se llamó Alianza, con un ministro de Economía progresista, entre comillas, porque era Machinea, no me lo van a poner porque se supone que el otro era López Murphy. Se supone que el Chacho Álvarez dijo, no, mi ministro de Economía es Machinea, que es progresista. Antes había dicho, después Cavallo. Después dijo Cavallo. Después dijo. Pero lo venía promocionando antes a Cavallo. Pero después lo fue a buscar y lo puso en el gobierno. Sí. Pero el ministro de Economía progresista de los radicales, que es Machinea, tuvo una interna que vos te vas a acordar, feroz, con un señor que se llamaba Gallo.
Claro. que no quiero hablar de él, no sé si Obra no está. pública. Exacto. Estaba separado el Ministerio de Economía del Ministerio de Obras Públicas. Sí, señor. El lobby de la obra pública había conseguido que De la Rúa pusiera a Gallo, que había sido gerente de la Cámara, que había tenido una... que era la vinculación de los radicales con las empresas constructoras. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Las empresas constructoras de controlantes capital nacional, entre las cuales estaba Macri, que era el presidente del club. Claro. Franco y Mauricio. Muy bien. Con su constructora, que creo que era Sideco, ¿no? Sí. Entonces, Machinea, ministro progresista de los radicales en alianza con el Frepaso, tiene una interna feroz con Gallo sobre la obra pública. Porque Machinea quería que la obra pública se licitara con empresas nacionales e internacionales. Esto significaba una constructora internacional, esto es española, norteamericana, brasilera, uruguaya, alemana, con un régimen muy particular, pudiera presentarse en la Argentina y trabajar en la Argentina desde la casa matriz, abriendo una sucursal en el régimen adecuado, que para eso se hacía una ley particular para la obra pública. Esa interna fue muy famosa entre Gallo y Machinea. La ganó Machinea y absorbe el Ministerio de Obras Públicas. ¿Y cómo son las licitaciones de la obra pública? Y sí, Nacional, e internacional. el progresista de Machinea. Después eso fracasó por otro tema, ¿no? Y después ya vino el colapso. Los piquetes tuvieron mucho que ver con eso, porque no podía haber obra pública sobre corredores viales y demás si había piquete ahí. Pero es otra discusión. Yo lo que digo es, muchachos, hay que revisar y hay que pensar un poco las cosas y hay que reflexionar y hay que ser serios. Si no tenemos un problema, no hay que colocar las piezas en el rompecabezas de cualquier manera. Hay que ponerla de la manera que van. Y si no te cierra la historia que estás contando, tenés que cambiar la historia y decir, mira, me equivoqué y listo. Porque lo que están acusando que podía pasar en Brasil es lo que hace décadas acá hizo el gobierno progresista de la Alianza, del Frepaso, para no meter a los radicales. Los radicales pueden estar con Macri o pueden estar con el Frepaso, no importa. Estuvieron con los dos. Pero esto que estoy contando es del Frepaso. Lo hizo Machinea. Claro. Es la verdad histórica la que estoy contando. Simplemente hay que revisar lo que acabo de decir. La interna con Gallo, por qué era, qué necesitaba Machinea. Machinea necesitaba 5.000 millones de dólares de inversión extranjera directa y él consideraba que lo iba a conseguir así. O sea que la obra pública en la Argentina, en el gobierno progresista del Frepaso, le iban a hacer todas empresas extranjeras. Muchachos, ¿quién es el controlante de la compañía para las empresas argentinas? Bueno, obviamente que si el tipo habla español o castellano y vive por Belgrano o en San Telmo, bueno, obviamente que la cercanía te permite algunas cosas. Pero en términos de personas jurídicas, no cambia absolutamente nada. Absolutamente nada. Naturalmente, si vas a hacer un análisis sobre la extranjerización de la economía y pensar que los intereses que están atrás de estos son para quedarse con Techín o alguna... Miren, muchachos, era lo que propuso Machinea para la obra pública y era lo que de alguna manera nos pasó con Techín cuando armó la empresa en Luxemburgo. Y yo voy a defender la persona jurídica argentina sin duda, y por eso quiero que gane plata. Si el controlante es Roca, bienvenido. Si el controlante es otro, bueno, es una decisión de Roca. Lo que voy a seguir defendiendo
desde el interés nacional y del aparato productivo argentino es que me sigan funcionando la empresa de tubos sin costura y la empresa de laminado. Claro, alguno me puede decir, pero entonces Moreno es lo mismo. No, no es todo lo mismo. Primero hay que aclarar, porque por ejemplo en tu sector, y yo necesito un fuerte sector nacional, por la producción en sí del medicamento, y yo te diría que no. ¿Sabés por qué preciso de los laboratorios nacionales? Por la investigación y desarrollo. Porque si todos son compañías extranjeras, el problema que tengo es que no me van a hacer investigación y desarrollo. Pero no si una compañía en realidad me hace mejor el remedio u otra, porque finalmente la tecnología, pero no la investigación y desarrollo. La construcción de empresas en dominio de argentinos tiene un sector vital que es la aplicación de lo que nos enseñaron el otro día un querido compañero hablando de tecnología conveniente, la tecnología, y eso sí, en ese límite, pero no que construyamos, fijemos qué sectores y de qué estamos hablando, porque en el sector del acero no es que tenemos ahí, en el sector de la obra pública, no es que tenemos ahí. Entonces, detrás de esto, lo que hay incluso en el sector de roca, hay un desorden del conjunto de la nación. Hay un proceso de transitar, te diría, con prisa y sin pausa, a un esquema de anomia. El Poder Judicial es que está empezando a tomar decisiones por su propia lógica, sin entender las consecuencias de lo que está haciendo, porque se está perdiendo la lógica de, no de modelo económico que nunca hubo, de conjunto social. La destrucción del conjunto social, los franceses ya lo denominaron anomia, y hace mucho tiempo que venimos diciendo que es lo que tenemos que evitar. Métanlo más en el análisis, en un paso más hacia la anomia, lo que hacen los fiscales, lo que hace... Claro. Que tratando de encontrar atrás un papa negro que no es ese poder que está generando que en la Argentina ya alcanza con lo que está haciendo Macri para que vayamos directo a la anomia. Y ahí quiero que nos cuentes un poco, Pablo, estas tonterías que estamos escuchando y leyendo en los diarios, de que ellos dicen que ayer terminó lo peor. ¿Viste que dicen? No, ya está. Ayer pasó lo peor. Contame un poquito cómo lo estás viendo. Déjame que te haga un par de observaciones a cuestiones tan interesantes que desarrollaste. Primero, es absurdo pensar que hay un poder oculto que lleva a la ruina a la economía para comprar a las empresas, porque se llevan a la ruina a ellos también. Es absurdo eso. En realidad, cuando uno habla de desnacionalización o de venta de activos, tiene más importancia que las empresas funcionen bien y el tipo de cambio esté muy barato. O sea, cuando el tipo de cambio es muy barato, entonces es mucho más fácil desnacionalizar, porque le sale monedas comprar los activos nacionales. Y si los activos nacionales andan bien, dan ganancia y es barato, entonces lo van a comprar. Estás diciendo vos, miren muchacho, es la inversa de cuando vos te vas a veranear afuera porque te sale más barato. Entonces te vas a, no sé qué, a Florianópolis y no vas a Mar del Plata, Cariló, porque la verdad que me sale mucho más barato. Bueno, la inversa también. Hay una empresa funcionando en la Argentina que en realidad se compra por migajas. Bien, eso es lo que estás diciendo. Eso es lo que pero funciona en la Argentina. Funciona y funciona bien, no que la voy a hacer bolsa para comprarla. Ir a hacer bolsa, no.
no la puedes comprar, es una tontería eso. Claro. Porque cuando vos la comprás, no es que comprás el activo, comprás el activo, el pasivo, Comprás comprás la macroeconomía del país. Claro, ¿no? claro. Entonces, la inversa de ir a veranear afuera es comprar una empresa en la Argentina. Pero esa empresa funciona. Claro, el tipo evalúa, dice, estoy en Houston y dice, esta es una empresita y que es muy barata, che, $5 millones. El tipo $5 millones no es nada. ¿Y qué hace? Hace esto. ¿Y cuánto gana? Bueno, en dólares es poco, sí, pero bueno, está bien, vamos. Pero ahí gana plata, ahí funciona, ahí listo. No, que no sirve, está en desastre, está todo perdido. Esto no tiene sentido. Muy bien. Otro comentario que te quería hacer y que me gustaría hacerte a lo que vos desarrollaste es el tema de cómo actúan muchas empresas multinacionales en la Argentina. Lamentablemente la Argentina dejó de ser un mercado importante en el mundo. Antes lo era, y por lo tanto recibía una atención especial de las casas matrices. Y la opinión de una sucursal en la Argentina tenía valor. Tanto es así que en general el control de todas las empresas latinoamericanas del Cono Sur siempre estaba en la Argentina. No en Brasil, en Colombia, ahora están en cualquier lado, en Chile, pero no en Argentina. Se ha desvalorizado mucho la Argentina. El problema es que las empresas multinacionales, cuando vos te metés adentro y ves cómo funcionan con un desconocimiento de parte de la casa matriz. Y la casa matriz de repente le dice, bueno, mira, el presupuesto que te mando es esto y cumplirlo de alguna manera. Entonces, hay veces las conductas de las sucursales de las multinacionales argentinas es medio impredecible. Y vos cuando tenés que hacer política sobre los precios y sobre las empresas, te enfrentás con esos problemas. Ahí yo te diría, siempre es bueno manejarse más bien con empresas nacionales y no con empresas multinacionales que a veces te mandan a un tipo para negociar que vos le decís, este muchacho de dónde viene, ¿no? En fin, pero ahí es otra cosa. Y la última que te quiero decir, vos lo dijiste muy bien, las multinacionales derivan en el mundo, derivan muchas cosas. La producción, esto, aquello, las partes, lo que no derivan es la investigación y desarrollo. Claro. La investigación y desarrollo la tienen en su casa, en sus países. Y eso es algo que tiene que aprender la Argentina, aprender a apoyarlo y demás cuestiones. ¿Sabe? Ahora me contestás la pregunta que es muy importante, los 10 últimos minutos del programa. Nos va a contestar si en realidad ayer estábamos peor que hoy o ayer estábamos mejor que hoy. ¿Está bien? ¿Vos sabés qué me pasó a mí? Te cuento, discutir con una empresa argentina controlante de capital extranjero y que me explicó el presidente que argentino, de la empresa argentina, y el argentino, que en realidad no podía acompañar determinada política del gobierno que habíamos definido para determinado sector porque era contrario sensu a lo que cómo ellos habían dividido la comercialización en la región. Entonces vino el hombre, una empresa muy importante alimenticia, quizás de las más importantes, vino el hombre y me dice, mire, a mí la verdad que lo que usted está diciendo y para el interés nacional está muy bien, pero tenemos un problema porque mi regional, así me dijo, mi regional, que está en Brasil, ha definido que para el mercado argentino este producto viene de Chile, este viene de Uruguay, este viene... Y yo me lo quedé mirando y le dije, mire, a mí me parece muy bien lo que usted me está diciendo, pero yo necesitaría que me traiga el acta del directorio donde se tomó esa decisión. Y entonces el tipo me miró así y me dijo, secretario, está muy claro, me da 15 días. Pero ¿cómo no le voy a dar 15 días? Por favor. Yo creo que la semana que viene tenemos respuesta. A la semana vino, él me pide una reunión, 10 días que se me pide la reunión con el regional. Vino, suizo.
Digo, mire, no, dice, ya hemos decidido que lo que usted está diciendo es correcto. Así que nosotros, despreocúpese. Yo creo que durante el año solamente le voy a mandar al gerente para que vea el tema de la lista de precios, pero está perfectamente comprendido. Y hasta no, yo le había dicho que a mí me parecía correcto. Es correcto. La reunión duró 15 minutos, porque no hay ninguna posibilidad que en una empresa argentina se tomen decisiones alén de la frontera, salvo ese mecanismo, fatto en casa, decía, ay no, porque tengo... No, la empresa argentina toma decisiones sobre la Argentina, en la Argentina, en su asamblea de accionistas y en el directorio. No hay un control supranacional. Obvio, los usos y costumbres hacen que el presidente acá, que te che, me permití, no me... Está perfecto. Te manda el presupuesto. Está perfecto. Siempre y cuando no entres en colisión. Más bien. Cuando habíamos entrado en colisión dije, mire, pero se solucionó. Volando. Pero si dominás la disciplina y el diálogo, ¿se entiende? ¿Qué es lo que le pasa a Trump? Trump no es que lo domina porque lo estudió, lo domina de su vida. Él lo conoce. Claro, entonces agarra el tuit y dice, che, vení para acá, che, vení para acá, che, vení para acá, che. Y si un gerente le dice que no, agarra al accionista y le dice, che, el controlante, me armás la asamblea de accionistas y me reemplazás a los del directorio porque esto está un poco complicado. Y se lo resuelve en una asamblea de accionistas extraordinaria, convocada para ese fin. Miren, muchachos, hay que entender cómo funciona esto y hay que llegar al Estado sabiendo esto, no aprenderlo en el Estado. Por eso la disciplina económica lleva sus años, porque esto se aprende en la calle, en la cancha, jugando, estando. No es que vos, ¿está bien? Lleva su tiempo, no es que... Por eso la importancia de cada cosa a su tiempo. Pablo, ¿hoy estamos mejor que ayer o peor que ayer? Sin duda peor. Y mañana vamos a estar peor que hoy. Las tendencias son a empeorar. No existe tal cosa. Lo que me extraña es Sica, ¿no? Porque los que hicieron las declaraciones... No los productos Sica, sino el ministro Sica. Lo que me extraña son las declaraciones del ministro Sica, un tipo que tenía un cierto prestigio, compañero, que se deje llevar de nuevo por este tema. La hizo con Duhovne. Los votos peronistas que perdimos. Ese no hace falta que lo perdimos bien. Pero es muy notable porque la verdad, a ver, no hay profesionalmente indicio alguno que diga de que esto va a mejorar o que eso se está superando. Toman el tema de la baja de la inflación como si fuera el gran éxito, cuando la baja de la inflación es una represión espectacular sobre los precios. No es que naturalmente se haya llegado a un equilibrio en el tipo de cambio y en los precios. Nada que ver. Se le ha metido una presión impresionante al tipo de cambio por la política monetaria y a los precios, y hay una represión de precio y de tipo de cambio espectacular. ¿Cómo se demuestra esto? Cada vez que se afloja un poco la política monetaria, salta el tipo de cambio. ¿No sería ahora Duhovne, Sanderi, este equipo, el peor de los últimos, ¿no? de la historia argentina? Pero bueno, están ahí. ¿Es el peor de la historia argentina? Sí, el peor de la historia argentina. ¿No sería momento de decir por qué pasa eso? En vez de salir a la cancha como turco con el hacha y cortar cabezas con la política monetaria, ¿por qué no se pregunta por qué pasa lo que está pasando? Entonces, lo que hay es una represión fenomenal de precio y de tipo de cambio. Y lo peor es que están vendiendo que está bajando la tasa de interés. Incluso un compañero hoy le tuve que decir, no, mirá, está bajando la nominal, la real está subiendo. Porque por la represión de precios la tasa de inflación está aumentando un poquitito. Pero bajó la tasa de inflación mucho, pero resulta que la tasa de interés no baja tanto. Hoy la tasa de interés tendría que estar en 30%.
y está en 58, vamos a poner 60, pero 60 no como tasa efectiva anual. Tasa efectiva anual está en el 80-90. Es una locura. ¿Qué normalización puede existir con estos números que estamos tirando? Ninguna. Y las tendencias, lamentablemente para el país, son malas. Mirá, cuando la tasa de interés nominal estaba en el 74, la expectativa de inflación de los 12 meses donde vos estás trabajando era de 50. Ahora el Banco Central, por lo que vos has contado, te bajó a 58-59, sí, la tasa de interés nominal, pero la inflación la está proyectando en 26-27, 2% mensual de promedio. Por lo tanto, es lo que decís vos. Aumentó la tasa real. Antes estaba en el 24, 23, 22 y ahora está en el 32. La tasa de interés real, no hay que es la nominal menos la inflación, no hay ninguna duda que ha aumentado. Entonces estamos peor. Y no hay ninguna posibilidad de bajarla, porque no es cierto lo que dicen que se fija la tasa de interés por la expectativa inflacionaria. Si fuera eso, la tasa de interés debería estar en el 30. En realidad, la tasa de interés es la tasa de interés que mantiene constante el stock de la deuda a cortísimo plazo del Banco Central. Y cada vez que quieren acelerar un poquitito, se le va el stock de esa deuda, tiene programa monetario, tiene que volver a subir. Las ventas han caído estrepitosamente. Se empezó a ver en la recaudación. La recaudación de noviembre informada en diciembre es la de octubre. Porque en realidad es la actividad de octubre, pagaste impuestos en noviembre, informaste en diciembre, primera semana de diciembre. Ahora, noviembre fue peor que octubre. La venta de noviembre la recaudás, pagás impuestos en diciembre, la vas a informar la primera semana de enero. En términos reales, va a ser una caída importante. Si le sacás las retenciones, o sea, si vos compararas lo mismo, y en el medio pusieron las retenciones. Pero la caída es espectacular. Claro, la caída sería espectacular. Estarías hablando de un 30%. Que es inviable, porque una caída del 30% son 3 meses de recaudación total en el año. O sea, 3 meses donde recaudaste 0 sería la recaudación para tener la capacidad de compra del año anterior. Es increíble. Con lo cual, eso imposible. Si le pones las retenciones, también es una caída, no del 30, pero es una caída importante. Tan importante que te va espiralizando el déficit fiscal, porque llega primero la caída de la recaudación que la baja del gasto que vos en ese pretendido que lo habíamos presupuesto, dicho, claro, en ese pretendido presupuesto que discutiste y que no tenía ningún sentido discutirlo porque nada de eso se va a cumplir. Claro, la falta de dominio, no es que tenés que ser economista, pero la falta de dominio y de razonabilidad de los hechos económicos te llevan a veces a que pongas las piezas en lugares que no corresponden. Por ejemplo, si algunos diputados, compañeros y demás, hubiesen tenido claro que el presupuesto era una fantasía, pero no solo por el lado de los gastos, por el lado de los ingresos. Bueno, no era necesaria tanta araraca en una discusión innecesaria, que al final encima la perdiste y te lo aprobaron. No era, porque no van a poder ejecutar los gastos porque no van a tener los ingresos. Estás en diciembre, estás entrando ya en el año que viene, y esto, que por esta particular política monetaria nunca vista en la Argentina, ni en el mundo, que ha inaugurado una nueva etapa de un banco central, porque nosotros teníamos un banco central, podía ser hegemónico en el aparato productivo, políticas monetaristas. Podía ser un banco central subordinado al Ministerio de Economía. Hemos tenido generalmente los gobiernos peronistas.
Banco Central conviviendo con el mercado, con el Ministerio de Economía. También lo hemos tenido. Lo que nunca hemos tenido, y por eso este es el peor equipo de gobierno en la historia de la Argentina, es un Banco Central autista. Es autista. Autista. Es una cosa increíble. Trabajan para ellos nada más, que se desentendieron, pero no solo de la economía real. De la economía del sector público también. Y del sector financiero. Sí, peor. O sea, las discusiones siempre es eso. No, miro la economía de lo monetario, que los bancos estén bien, listo. Miro la economía de lo real, o convivo, bueno, listo. Ahora tenés un Banco Central que no mira nada. Destruye el sector público por recaudación, el sector financiero porque no va a cobrar los préstamos y si no le hace hacer encaje en unos papelitos que él mismo saca y que no sabe cómo lo va a pagar. Y de la economía real ni hablemos. Ni hablemos. ¿Por qué este gobierno tiene, y en eso sí es una virtud, de lo que está mal, empeorarlo? Es una cosa increíble. Entonces, vos vas a caminar por el mundo y no vas a ver ningún banco central autista. Lo vas a ver con mayor protagonismo, menor protagonismo. Pero autista... Bien, esto es lo que han conseguido. Y por ese Banco Central autista tenés esa represión de precios. Pero ¿dónde se verifica lo que estamos hablando? En el riesgo país. ¿Por qué? Y porque están vendiendo los bonos, no porque yo le di importancia al riesgo país. Pero me indica la venta de bonos. Y como... La gente está escapando de las deudas del sector público porque piensa que no le va a poder pagar. Eso es así. Hay riesgo de default. Y ahí es donde tenemos el inconveniente central de por qué hoy estamos peor que ayer y mañana vamos a estar peor que hoy. Y esto decididamente, como estamos frente a un gobierno irresponsable, hay que dar vuelta a la página. Y no hay que tener miedo a decirlo dentro de la ley y el orden. Y dentro de la que la Constitución te permite, cuanto antes demos vuelta a la página, mejor va a ser para la patria. No tengamos miedo por lo políticamente correcto, eso son estupideces. Si vos tenés un capitán del barco que te lleva el barco al iceberg y toda la tripulación ve que vas a chocar el iceberg, hay derecho a tocarle en el hombro y decirle, señor, por favor, dentro de la ley, el orden y la Constitución lo permite. Gracias, Pablo. Gracias a vos. Gracias por esclarecernos. Gracias. Nos vemos la semana próxima. Y yo sé que los compañeros se juntan a reflexionar alrededor de lo que hablamos. Esperemos que esto permita hacer mejores análisis. Si hacemos mejores análisis, tenemos mejores estrategias y tácticas políticas. Nos vemos la próxima.